Voy a invitarles que abran sus Biblias donde fue hecha la lectura de la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 24. Dice así la palabra del Señor: Me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios, muchas gracias por tu palabra leída. Te suplico que ella sea alimento fresco, que podamos ser edificados, conducidos a una vida de santificación, y aquellos que no han venido a la fe pueda ser una mañana de salvación. Suplico que nuestro orgullo humano sea humillado y que el nombre de Cristo sea exaltado. Amén. Estoy maravillado desde el momento que inicio a estudiar el texto leído, al ver tantos misterios divinos aquí, excelencias divinas, excelencias morales, contrastes diversos, misterios profundos que me llevaron a hacer 3 preguntas que quiero compartir con ustedes. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si existe alguna razón para gozarte en medio de los padecimientos? ¿Has pensado tú en las implicaciones prácticas que tiene el hecho de estar unido a Cristo? ¿Hasta dónde van tus responsabilidades luego de entender que Dios es soberano, pero tú eres responsable? Y esto con el hecho de no caer en el fatalismo. Si estas cosas tal vez han estado en tu cabeza en algún momento, bueno, hoy daremos énfasis a cada uno de estos aspectos y espero en el Señor que podamos ser edificados bajo el tema el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado aquí en nuestro pasaje? Primero, la paradoja del gozo por el sufrimiento, versículo 24 en la primera parte. Segundo, la unión mística entre Cristo y la iglesia, versículo 24, la parte B. Tercero, la administración de los misterios divinos, versículos 25 hasta el 27. Y como cuarto, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, versículos 28 y 29. Veamos cada uno de ellos y pensemos en las implicaciones prácticas. Pensemos en lo siguiente, y es la paradoja del gozo por el sufrimiento. Quiero que esté en el versículo 24, hermanos, en la primera parte, y Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Los padecimientos de Pablo, en un sentido, son por causa de los hermanos. Ahora usted me podría decir, entiendo, los hermanos muchas veces le causan
malestar, nos causan sufrimientos. Pensaríamos que ellos se comportaran de una manera, pero se comportan de otra. Amados, pero el énfasis aquí no son los agravios causados tal vez por riñas entre los hermanos. Aquí los agravios causados tienen que ver con padecimientos como resultado que trae consigo el amor de Dios por los hermanos. El amor de Dios por ellos. Recuerden, el apóstol Pablo aquí está preso y es por causa de predicar la palabra del Señor, por causa de hacer de que aquellos que están en oscuridad, en tinieblas por causa del pecado, puedan venir, puedan ser trasladados al reino del Hijo amado, Cristo el Señor. Y esto causa padecimiento. Mientras predica el Evangelio, que es causa de gozo, al mismo tiempo esto es causa de aflicciones. Ya sabemos cuáles eran las causas de aflicciones de Pablo, los hermanos. Pero ¿cuáles son las causas de nuestros padecimientos? ¿Por qué sufrimos nosotros? A menudo sufrimos por causa del pecado. A menudo sufrimos por malas decisiones, por no saber controlar nuestra lengua. Sufrimos por las enfermedades. Sufrimos por las expectativas falsas que en algún momento hemos tenido de algo. Por motivaciones incorrectas, promesas que te hicieron y no te cumplieron. Eso nos causa de alguna manera aflicciones, nos aflige. Pero quiero que sepas que hay una manera de enfrentar los sufrimientos y al mismo tiempo ser feliz, ser gozosos, y es cuando padecemos por causa de Cristo. Cuando nuestros padecimientos son por causa de la comunidad, los hermanos de la iglesia. Y cuando entiendes que todo esto hace parte del plan de Dios. Amados, Dios ha diseñado a través de la historia todos los actos y mediante la providencia se van llevando a cabo los decretos eternos de Dios. Y quiero decirte que el mundo cristiano no se lee de la misma cosmovisión como se lee el mundo secular. El mundo cristiano dice bienaventurados los pobres, mientras que en el mundo secular, bienaventurados los ricos. En el mundo cristiano son bienaventurados los que tienen hambre, los que lloran. Bienaventurados sois por causa de la justicia cuando os vituperen, cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tenemos que padecer por causa de Cristo, tenemos una recompensa celestial. Así que en la vida cristiana, la causa de la felicidad no está basada conforme a los estándares del mundo. Para el creyente, la felicidad muchas veces está en medio del sufrimiento, en medio de los padecimientos, en medio de las aflicciones. Porque cada una de esas cosas lo que nos están preparando es cada día para un mayor excelente peso de la gloria de Dios que se ha de manifestar a nosotros. Miremos en segundo lugar la unión mística entre Cristo y la iglesia. En el versículo 24, en la parte B, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Le faltó a Cristo algún padecimiento que deba ser completado ahora por Pablo? ¿Le faltó a Cristo algún padecimiento que deba ser completado por nosotros hoy? La respuesta para esta pregunta es sí y no. Cuando nosotros pensamos en los sufrimientos de Cristo y en los hechos de la cruz, nos vamos a San Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús exclama estas palabras: consumado
esta palabra es tetelestai, todo ha sido completado. La obra del Padre que me ha encomendado ha sido hecha. Todo ha sido hecho. Esto implica todos los sufrimientos alrededor de la obra de redención y que fueron señalados por el Padre, fueron cumplidos sin que faltara uno de ellos. La obra está acabada. Por otro lado, la respuesta es que sí faltaron por completar sufrimientos en la persona de Cristo y que deben ahora ser completados por la iglesia. Y por eso hablamos aquí de la unión mística de Cristo con su iglesia. En la unión que tenemos con Cristo, no solo somos bendecidos con las bendiciones eternas, no solo podemos hablar de su adopción, de su glorificación, de la herencia con todos los santos en luz, que son cosas preciosas que tenemos y que nos esperan. La unión con Cristo también incluye las aflicciones del tiempo presente. Los principales sacerdotes, ancianos y todo el pueblo, cuando crucificaron a Jesús, no quedaron satisfechos con ello. De tal manera que le decían, bájate de la cruz. Y bájate de la cruz implicaba poder seguir torturándole. Y podemos decir, de manera en la que podamos pensar en la forma como esta gente pensaban acerca de Cristo, que si resucita de los muertos y sigue viviendo, lo hubiesen crucificado de nuevo. Era tanto el enojo, la furia, la ira que tenían en contra de Cristo, que lo llevaron a la muerte más terrible de su momento. Hermanos, si en este momento hubiese existido una muerte más terrible que la cruz, la hubiesen aplicado. Pero esta era la muerte más vergonzosa, más cruel, como se le podía pagar al peor de los pecadores, muerte de cruz, al peor de los criminales. Tan solo podíamos pensar al lado de quién fue crucificado Cristo, al lado de los peores, ladrones, asesinos, y Él fue comparado como uno de ellos. Esto fue difícil, pero ahora Cristo resucitó de entre los muertos y Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que fue arrebatado al cielo para Dios y para su trono. Es decir, aunque ellos intenten buscarlo de nuevo para destruirlo, ya no van a poder porque Cristo ya no está. Pero entonces, como Cristo no está, ahora van por su iglesia. Ahora van por su iglesia. Apocalipsis 12, 17. Dice que cuando el dragón ya no puede perseguir al Hijo que es arrebatado para el cielo, entonces se va a perseguir a todos sus descendientes, los que guardan la fe de Jesús y el testimonio de la palabra. En ese sentido ahora comienzan las persecuciones a la iglesia. Comienzan las persecuciones al creyente. Y en el mismo hecho en que el creyente es perseguido, es como si se estuviese persiguiendo a Cristo mismo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 4 al 6. Ahí encontramos la historia de Pablo mientras va camino a Damasco. El Señor se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y entonces el Señor ahora le dice, te enseñaré cómo has de sufrir por causa de mi nombre. Pero la pregunta aquí es, ¿a quién iba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? Perseguir a un cristiano es perseguir
a Cristo. Es perseguir a Cristo. Hay una unión tan perfecta entre Cristo con su iglesia que gozamos de las bendiciones, pero también de las aflicciones. Y hay una parte de las aflicciones de Cristo que debe ser completada ahora por nosotros. Por nosotros. Pensemos, hermanos, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros pensamos en nuestro cuerpo, Pablo dice que somos miembros. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, ¿verdad? Si pensamos en que nos golpeamos el pie, finalmente podemos resultar con un dolor de cabeza. Todo el cuerpo se duele, sufre la cabeza. Ahora, ¿significa esto que Cristo está sufriendo en el cielo por causa de nuestros sufrimientos? Esta sería la segunda pregunta. Y la respuesta para ello es sí y no. Cristo es eternamente feliz. Cristo es eternamente completo y satisfecho en sí mismo. Su felicidad no depende de sus criaturas. No hay nada en este mundo que le haga tener un mal día a Cristo. Él es completo en sí mismo. Él es completo en sí mismo. Él es glorioso en sí mismo. No podemos añadir más gloria de la que Él tiene. No podemos añadir más felicidad de la que Él tiene. Pero debido a la unión mística que existe con su iglesia, nuestros sufrimientos Él los hace suyo. Nuestros padecimientos Él los hace suyo. Él se compadece de nuestras debilidades y dice que echemos a Él nuestras cargas y Él cuidará de nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, cansados, y Él os hará descansar. En la medida que nosotros descansamos en Él, Él carga con nuestros pecados, con nuestros dolores, con nuestras aflicciones. Y al mismo tiempo que su poder también obra en nuestras debilidades y nos hace ser fuertes en medio del dolor. Y de nuevo la paradoja y el gran misterio. La aflicción es causa de gozo. Pensemos en lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Hablando acerca de Cristo, dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hay un gozo que causa su vida, que va a causar el hecho de salvar un pueblo, de salvar una iglesia. Pero ese gozo implica sufrir. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y el menosprecio. Amados, antes de recibir la gloria, tenemos que pasar por el sufrimiento. Los discípulos de Jesús, antes de poder ver glorias, veían padecimientos. Una noche ellos batallan con unas fuertes tempestades en el mar, pero el otro día ven cómo Cristo multiplica alimentos y ellos pueden decir, wow. Amados, no hay gloria sin cruz. No existe gloria sin cruz. Pero Cristo, después que padeció los sufrimientos de la cruz, fue recompensado a la diestra del Padre. Y esto es lo mismo que le espera a cada uno de los que hoy siguen sus pisadas. Amados, no sumen importancia a los padecimientos, coloquen su mirada en Cristo, coloquen su mirada en este galardón precioso que Cristo tiene para los que le esperan. Pensemos en tercer lugar, la administración de los misterios divinos. Versículo 25 a versículo 27. Dice, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo aquí se presenta como ministro de los misterios de Dios. Este misterio es revelado en el entendimiento de que Cristo es la esperanza de gloria para los gentiles. Para nosotros que vivimos de este lado de la cruz, tal vez no logramos percibir cómo esto se vuelve un hecho glorioso, importante. Pero para aquellos que vivieron del otro lado de la cruz, Cristo era un gran misterio. Era un gran misterio. ¿Por qué? Porque no se podía percibir de la manera como hoy nosotros podemos pensar acerca de Cristo. No podían conocerlo de la manera como hoy nosotros podemos conocerlo. Y es un gran privilegio. Amados, si pensamos del libro de Génesis, Cristo se presentó en Génesis como el cordero del sacrificio para vestir a Adán y Eva y cubrirlos de la vergüenza de la desnudez. Dios tuvo que matar un cordero para hacer túnicas y vestir al hombre que había caído en pecado. Y esto habla desde ya de Cristo como el Cordero de Dios que fue inmolado para vestirnos de la desnudez del pecado. Desde Génesis. Amados, tipológicamente, cuando pensamos acerca en el arca de Noé, pensamos en que una familia fue salva por gracia y halló Noé gracia ante los ojos de Dios y entró en una arca y Dios mismo cerró la puerta del arca para que ellos fueran salvos. Amados, la salvación en Cristo sigue siendo por gracia. Dios mismo elige los que han de entrar a la salvación y una vez todos estén salvos, Él mismo va a cerrar la puerta para que no entre nadie más. Desde Génesis hablamos acerca de Cristo. Pero cuando hablamos del sacrificio de Abraham, sí que podemos ver un acto mucho más glorioso. Abraham un día va de camino a Moriah con su hijo, Isaac. Mientras le dice a sus criados, quédense aquí. Yo y el muchacho iremos, haremos sacrificio y luego regresaremos. Pero no existe cordero para el sacrificio. Una vez llevan al lugar, Abraham toma a su hijo y lo ata de manos y lo pone encima de unos leños y lo va a sacrificar. Cuando ya está a punto de hacer el sacrificio, escucha la voz del ángel que le dice a Abraham, detén tu mano y mira, el sacrificio ya está preparado. Había un cordero encruzado, amarrado, encima de un altar, preparado para el sacrificio. No era Isaac el que debía de morir. ¿Por qué? Porque ya el Padre se había provisto de alguien que debía de morir por los hombres, Cristo. Así que el sacrificio de Abraham apunta al sacrificio del Padre hacia su Hijo. La única diferencia es que Abraham no pudo matar a Isaac, pero el Padre sí mató a Cristo. Lo mató por causa de nosotros, para que nosotros hoy pudiésemos ser bendecidos en Él. Si pensamos en el misterio y en el ministerio sacerdotal y en los sacrificios, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿a dónde apuntaban? A Cristo. Cuando vamos al libro de los Hebreos, encontramos que Cristo es el gran sumo sacerdote. Y si pensamos en los sacrificios de animales, Cristo fue el cordero que fue inmolado. Así que Cristo es el sacerdote y es el cordero. Por eso Juan dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando pensamos en el oficio del rey y del profeta, estos oficios hablaban acerca de Cristo.
Dios le dice a Moisés, le dice a David, yo voy a traer un rey que se siente en este trono y que sea un rey para siempre. Y finalmente, cuando introduce Mateo capítulo 1, narrando la genealogía, nos muestra a Cristo que viene del linaje de David. Este es el rey anunciado. Este es el rey para ustedes. Pero amados, no era tan fácil poder verlo antes. No era tan fácil. Cuando pensamos en Cristo como el profeta, entonces ahora pensamos en el cumplimiento de este ministerio. Cuando pensamos en cristofanías, el ángel de Jehová que se aparecía a algunas personas en el Antiguo Testamento, era Cristo mismo. Algunos intentaban adorarlo y él dejaba ser adorado. No era un ángel. El ángel de Apocalipsis, cuando Juan intentó adorarlo, dijo, no me adores a mí. Yo soy uno de tus consiervos. Adora a Dios, que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Los ángeles nunca recibieron adoración, pero el ángel de Jehová recibía adoración. Amados, cristofanías, formas preencarnadas de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando aún no se había humanado. Si pensamos en la cosmovisión de los griegos hablaban de que existía un logos que gobernaba sobre todas las cosas. Y Juan a ese logos le llama el verbo. Y él luego va a decir, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pablo, cuando llega a Atenas, comienza a ver una cantidad de altares hasta que llega a un lugar donde dice, el Dios no conocido. Y él dice, al Dios que ustedes no conocen, es el Dios que yo predico. Es el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe. Todos venimos de Él, venimos de su linaje. En Él vivimos, nos movemos y somos. Nuestra existencia está solamente en Él, en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados, para ellos fue un misterio oculto, para nosotros un misterio revelado. Y de allí el tema de la mañana de hoy, un misterio revelado. Este misterio para nosotros hoy es claro, es entendido, de que Cristo es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que se humanó, que vino, que murió, que resucitó y que promete vida a todos aquellos que vengan a Él. Este es el Cordero de Dios. Y este misterio se dio a conocer por causa de la administración de la palabra de Dios. Dios quiso revelar las riquezas de la gloria de su gracia a los gentiles y lo hizo mediante la administración del apóstol Pablo. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia? Que Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria. Pero nosotros no podemos percibir esto tan glorioso porque estamos de este lado de la cruz. Pero pensemos otra vez si nos vamos del otro lado de la cruz. Hay un exclusivismo judío. Solo los judíos son los dueños de las promesas y de los pactos, como dice Romanos 9:4. Los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, todo le pertenecía a Israel. Eran depositarios de los misterios divinos y de la salvación. Los gentiles estaban excluidos de todo esto. Pero ahora el misterio fue revelado en Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia y haciendo entonces un nuevo hombre en Cristo Jesús. Amados, es un privilegio. Para nosotros hoy esto es un privilegio. Dios causó endurecimiento en el corazón de ellos y los sometió a ellos bajo pecado para al mismo tiempo abrirnos los brazos y recibirnos a nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de las naciones. Amado amigo, Cristo es tu única esperanza. No existe otra esperanza. Él es todo y por todos y para todos. Y en último lugar, pensemos en la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Versículos 28 y versículos 29. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, luego de entender que todo se trata del plan eterno de Dios, que Cristo fue destinado como Cordero desde la eternidad, cuando ya logramos entender de que todo forma parte de un propósito de Dios, incluyendo los sufrimientos temporales, ¿cómo debemos vivir en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? Bueno, algunos son inclinados al fatalismo. Algunos son inclinados a pensar, bueno, si todo trata de un plan de Dios, entonces no hagamos nada porque finalmente Dios va a cumplir sus propósitos. Pablo no pensaba así. Pablo entiende que aunque todo trata de un plan soberano de Dios, él debe trabajar para que este plan sea completado. Y por eso él está dispuesto a cumplir los padecimientos que faltan a Cristo y está dispuesto a ser ministro de los misterios de la gracia de Dios. Y en este sentido, nosotros ahora también somos ministros competentes de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Toca completar, toca trabajar, toca luchar. Pablo dice, yo trabajo, yo lucho, anuncio, amonesto a todo hombre. Esto es, enseño a todo hombre en toda sabiduría, con el único propósito de presentar a todo hombre perfecto a Cristo. Dios es soberano. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará por completo. Eso es verdad. El Señor se va a encargar de nosotros. Eso es verdad. Dios eligió a personas. Eso es verdad. Todo trata de un plan de Dios. Sí, así es. Pero Pablo dice, yo tengo que trabajar, yo tengo que luchar, yo tengo que amonestar, tengo que enseñar, tengo que persuadir a todo hombre en toda sabiduría, porque hay un único propósito aquí en medio de todo esto, y es presentar perfecto a todo hombre a Cristo, el día que Él se manifieste por nosotros. Hermanos, no sean fatalistas. Cada uno de ustedes es responsable de lo que el Señor ha puesto en ustedes. Ustedes también ahora son depósitos, ministros de los misterios divinos. Y toca seguir completando lo que faltó a Cristo en su primera venida. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que mientras trabajamos, padecemos, gozamos, no estamos solos. No estamos solos, mis hermanos. La lucha del cristiano es unido a Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces somos más que vencedores. Nuestra lucha está asegurada. Nuestros padecimientos, entonces, serán sus padecimientos y Él será nuestra fuerza en medio de ellos.
Nuestros padecimientos ahora son los padecimientos de Cristo, de tal manera que los triunfos ahora son gracias a Cristo en nosotros. En el versículo 29, en la parte B, encontramos lo final que Pablo presenta aquí. Y es el mensaje final que quiero mostrarles a ustedes en esta mañana. El apóstol Pablo lucha según la potencia de él, es decir, trabaja, pero con la fuerza que Dios le da, la cual actúa poderosamente en él. Amados, este es el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nosotros trabajamos, pero no con nuestras fuerzas. Luchamos en las fuerzas y en el poder de Dios. Luchamos en las fuerzas que vienen de Cristo, el Señor. Así que hemos visto 4 cosas en la mañana de hoy. Hemos visto que hay gozo en medio del sufrimiento. Hemos visto que hay un misterio, algo místico, porque hay una unidad entre Cristo y el cristiano. Hemos visto que ahora somos ministros de los misterios divinos. Y en último lugar, el misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Quiero terminar diciéndoles a todos mis hermanos, es un privilegio ahora vivir de este lado de la cruz, en el que ya no vemos como por espejo oscuro, sino que vemos claramente tal la salvación como se ha revelado a nosotros en Cristo Jesús. Y por eso quiero invitar a todos ustedes para que vengan a Cristo y sigan considerando cada día de que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria.